El Dr. Lucas Martins siempre ha sido un apasionado de la ciencia y de la idea de utilizar sus conocimientos para transformar la vida de las personas para mejor. Después de años de investigación, finalmente hizo un descubrimiento que podría revolucionar la medicina y la biotecnología. Había encontrado una forma de manipular el ADN humano con tal precisión que era posible eliminar enfermedades genéticas antes del nacimiento, creando esencialmente bebés sin ningún riesgo hereditario de enfermedades, como el cáncer, el Alzheimer o el Parkinson. La idea de salvar millones de vidas antes, incluso de que empezaran, lo entusiasmó, pero cuando las primeras pruebas empezaron a mostrar resultados extraordinarios, Lucas empezó a cuestionar el verdadero coste de este invento. A medida que los resultados de los experimentos se hicieron más evidentes, Lucas se dio cuenta de que las implicaciones de su descubrimiento iban mucho más allá de la enfermedad. Estaba empezando a darse cuenta de que con esta tecnología no se trataba solo de corregir defectos genéticos, sino de diseñar seres humanos de una manera que nunca antes había sido posible. Lucas imaginó que, con el tiempo y el perfeccionamiento, sería posible seleccionar características físicas, intelectuales e incluso comportamentales de las generaciones futuras. La idea de crear seres humanos perfectos era tentadora, pero también inquietante. Sabía que esta línea entre curar y crear un ser humano podía tener consecuencias irreparables, no solo para los individuos, sino para la sociedad en su conjunto. El dilema ético de su descubrimiento se intensificó cuando una importante compañía farmacéutica se interesó en su investigación. La compañía le ofreció una gran cantidad de dinero y recursos para continuar los experimentos y eventualmente aplicar la tecnología comercialmente, ofreciendo la cura para las enfermedades genéticas a precios elevados. Lucas comenzó a ver el poder que podía tener su invento, pero también los riesgos. Si la manipulación genética se convirtiera en una práctica común, podría crear una sociedad de clases aún más divisiva, con una élite formada por personas genéticamente mejoradas, mientras que las clases bajas quedarían al margen, incapaces de permitirse esas mejoras. Se preguntó si estaba creando una utopía o, de hecho, una distopía. La situación se volvió aún más difícil cuando Lucas recibió la visita inesperada de Ana, su compañera de trabajo y amiga de muchos años. Ana era una reconocida bioeticista, y al enterarse de las investigaciones de Lucas, le realizó una serie de preguntas que le hicieron dudar de sus propios objetivos. Cuestionó el derecho de un científico o de cualquier individuo a decidir qué es perfecto o normal para la humanidad, planteando preguntas sobre los derechos de futuros individuos que serían alterados genéticamente sin su consentimiento. La conversación con Ana le hizo enfrentarse a lo que realmente estaba haciendo, ya no solo curar enfermedades, sino quizás crear una nueva forma de discriminación genética. Ella lo desafió a considerar si realmente estaba actuando por el bien común o si inconscientemente estaba creando un arma que podría usarse con fines egoístas y dañinos. A medida que aumentaba la presión, Lucas sintió un creciente conflicto interno. Por un lado, vio el potencial de su descubrimiento para salvar vidas, erradicar enfermedades hereditarias y permitir que las personas vivan vidas más largas y saludables. Por otra parte, empezaba a sentirse incómodo con la idea de que él, como científico, estuviera en posición de reescribir la biología humana de una manera tan fundamental. Las cuestiones de consentimiento y control comenzaron a dominar sus pensamientos. Lucas sabía que su invento podría beneficiar a millones de personas, pero al mismo tiempo, temía que el impacto social y ético fuera devastador. Comenzó a cuestionar el verdadero propósito de su investigación. ¿Fue realmente un héroe de la ciencia o estaba creando algo que podría destruir la integridad de la humanidad? Lo que empezó a parecer un gran avance pronto se convirtió en una trampa moral. Lucas se encontró imaginando un futuro donde los padres podrían elegir características para sus hijos como si estuvieran eligiendo ropa de un catálogo, creando una sociedad donde la diversidad genética se perdería en favor de la perfección. Comenzó a ver cómo esto podría debilitar el tejido social y afectar la identidad humana, ya que las personas
quedarían reducidas a sus características genéticas programadas, sin lugar para la imprevisibilidad y la belleza de las imperfecciones. Mientras reflexionaba sobre el impacto social, Lucas también pensó en los posibles usos militares o corporativos de la tecnología. Las implicaciones de su invento podrían ser más profundas de lo que imaginaba. Utilizar la edición genética para crear soldados más fuertes, más inteligentes o más leales era una idea que podría atraer a gobiernos y corporaciones a involucrarse en su investigación. Sabía que en manos equivocadas, esta tecnología podría utilizarse con fines nefastos, como controlar poblaciones o manipular rasgos genéticos para obtener ventajas económicas o políticas. La idea de que pudiera estar contribuyendo al caos global lo asustaba profundamente. Fue cuando Lucas recibió una oferta de una organización internacional que se encontró frente a la decisión más importante de su vida. La organización, con una agenda clara, centrada en el avance de la biotecnología, quería que compartiera sus descubrimientos para que pudieran aplicarse más amplia y rápidamente en el mercado global. Lucas se encontró en una encrucijada. Podría colaborar con la organización, acelerar la cura de innumerables enfermedades y salvar vidas, o podría dar un paso atrás y proteger a la humanidad de los riesgos que su invento podría exacerbar. Sabía que al tomar esa decisión no solo estaba decidiendo sobre una carrera o un avance científico, sino sobre el futuro de la propia ética humana. La creciente presión sobre Lucas lo obligó a reevaluar su posición. Pasó días sin dormir, luchando con la idea de compartir su descubrimiento con el mundo, sabiendo las consecuencias que podría tener. Comenzó a consultar con otros colegas científicos, pero descubrió que la mayoría estaban tan concentrados en la perspectiva de avance que no compartían sus preocupaciones éticas. Algunos lo alentaron a continuar, argumentando que el progreso científico siempre debe avanzar, independientemente de los riesgos involucrados. Otros parecían más interesados en las recompensas financieras y las posibilidades de fama que su invento podría traer. Pero Lucas sabía que el dilema no era simple. La ciencia podría salvar vidas, pero también podría destruir todo lo que hace única a la humanidad. Durante una noche particularmente difícil, Lucas se reencontró con Ana. Ella, conociendo su dilema, le sugirió que no tomara una decisión solo, que buscara más voces críticas, más pensadores fuera del ámbito científico. Ana le habló sobre la ética a gran escala y los peligros de permitir que la ciencia avance sin considerar las implicaciones humanas. Le advirtió del riesgo de tratar a los seres humanos como experimentos, de jugar con la genética como si fuera un juguete. La conversación fue difícil para Lucas. Sintió que de alguna manera estaba traicionando todo lo que había aprendido y creído. Su pasión por la ciencia, por la curación, estaba ahora en conflicto con su propia conciencia. Nunca imaginó que algo que parecía tan positivo pudiera suscitar tantos interrogantes morales. Lucas también comenzó a darse cuenta de que su trabajo no podía separarse de sus propias creencias personales sobre lo que está bien y lo que está mal. Sabía que como científico estaba en el límite de lo que podía controlar. El simple hecho de poder modificar la genética humana ya era una gran responsabilidad, pero traía consigo un poder absoluto. ¿Cuál era el límite? ¿Qué sería realmente la ética en una ciencia que podría cambiar el curso de la evolución humana? Comenzó a cuestionar los mismos pilares que sostenían su investigación. Si la ciencia solo apuntara al progreso, sin considerar los daños que podría causar, no iría en contra de la idea misma del progreso, que debería ser para el bien de todos. La situación se volvió aún más difícil cuando se acercaron a él representantes de una gran empresa farmacéutica. No solo les interesaba la investigación de Lucas para curar enfermedades, sino utilizarla como una forma de crear una nueva generación de individuos que fueran más adaptables al mercado laboral. La propuesta parecía inocente al principio: mejorar la calidad de vida de las personas, hacer que los niños sean más sanos y estén libres de enfermedades genéticas. Pero a medida que avanzaba la conversación, Lucas se dio cuenta de que esto iba más allá de la medicina. Hablaban de crear un nuevo tipo de ser humano, adaptado a la eficiencia, a la productividad,
Él estaba horrorizado. Esta no era la visión a la que había dedicado su vida. Esto no era por lo que había trabajado, y las implicaciones de este enfoque parecían muy alejadas de su idea original de curación y protección. Lucas estaba en shock. Sabía que al aceptar este tipo de colaboración, su descubrimiento podría utilizarse para algo mucho más allá de la medicina. Él tendría la responsabilidad de decidir qué haría la humanidad con el poder de dar forma a su propia biología. Esta fue una verdadera revolución, pero también podría ser su destrucción. Cualquier medida en esa dirección, si se gestiona mal, podría provocar una perturbación social irreparable. Vio una bifurcación en el camino, o permitía que su invento se utilizara para mejorar la vida de unos pocos, pero con el riesgo de manipular la esencia humana, o lo conservaba, bloqueando un posible avance significativo en la salud mundial, pero alejando a la humanidad del abismo. El peso de la decisión fue aplastante. En esta etapa, Lucas comenzó a evitar las invitaciones a congresos y debates sobre su descubrimiento. Ya no quería que lo vieran como el gran innovador que resolvería los problemas del mundo. En cambio, ahora se sentía como un hombre que había abierto una caja de Pandora y estaba siendo devorado por el mismo poder que había ayudado a crear. No podía olvidar los rostros de los pacientes que podía curar, pero tampoco podía ignorar las amenazas que provenían de una sociedad que podría usar su invento con fines egoístas. Comenzó a cuestionar su propia moralidad. ¿Era solo un científico o también debería ser un guardián de la ética? Las respuestas no llegaban fácilmente y el tiempo se acababa. Mientras discutía su situación con Anna, tuvo una revelación importante. La cuestión real no era si el invento de Lucas era correcto o incorrecto, sino quién controlaría su uso. Anna le preguntó, ¿quién decide que es ético? ¿Y quién decide que es progreso? Esto hizo que Lucas reflexionara profundamente sobre el impacto de la ciencia en una sociedad sin una regulación clara. ¿Cómo podría confiar en instituciones gubernamentales o empresas que solo se preocupaban por las ganancias y el poder? Había dedicado toda su vida a crear algo que pudiera salvar vidas, pero la realidad de su invento ahora parecía más bien un arma de doble filo. Lucas sabía que su descubrimiento no podría utilizarse sin una estricta supervisión, pero tampoco sabía cómo garantizar que esto sucediera. En un último intento por encontrar una solución, Lucas buscó especialistas en ética y filósofos que lo ayudaran a comprender los límites de la ciencia. Leyó textos de grandes pensadores sobre la responsabilidad de los científicos y el impacto de sus inventos en el bienestar colectivo, pero al hacerlo, se dio cuenta de que el dilema no tenía una respuesta sencilla. Las teorías filosóficas eran divergentes. Algunos argumentaban que la ciencia debía seguir su curso natural, sin importar las consecuencias, mientras que otros argumentaban que la ética debía ser la fuerza impulsora detrás de todos los descubrimientos. En el fondo, Lucas sabía que la respuesta estaba dentro de él, pero aún no podía ver con claridad qué camino seguir. La duda persistió y su mente se convirtió cada vez más en un campo de batalla entre el deseo de salvar vidas y el miedo de crear un futuro fuera de su control. Lucas finalmente tomó una decisión. Daría a conocer su descubrimiento al mundo, pero bajo condiciones extremadamente estrictas. Comenzó a trabajar en un protocolo de seguridad que incluiría una regulación internacional, requiriendo que los gobiernos y las organizaciones internacionales asumieran la responsabilidad de supervisar el uso de su invento. Sabía que no podía garantizar que su invento no fuera mal utilizado, pero al menos podía asegurar que había un control estricto y una base científica para su uso. Su idea era crear una red de expertos que supervisaran cualquier aplicación de su descubrimiento, asegurándose de que solo se utilizara para bien. Sin embargo, sabía que esto aún dejaba muchas lagunas para la corrupción y los intereses personales. La divulgación de la invención generó un enorme impacto mundial. Lucas se encontró en el centro de una tormenta de opinión, con gobiernos, organizaciones e incluso movimientos sociales que pedían un control absoluto o, por el contrario, libertad irrestricta para utilizar el descubrimiento. Los medios de comunicación no escatimaron esfuerzos en explorar el dilema ético de su creación,
cuestionando si el mundo estaba realmente preparado para lidiar con una tecnología tan poderosa. La presión iba en aumento, y cada día surgían nuevas preocupaciones sobre los riesgos que su invento podía suponer para la humanidad. Algunos sugirieron que podría utilizarse para controlar la población, otros lo vieron como una oportunidad para erradicar las enfermedades genéticas de una vez por todas. Sin embargo, a medida que avanzaban los debates públicos, también surgieron desafíos que Lucas nunca había previsto. Varias corporaciones comenzaron a buscar formas de monopolizar la tecnología, ofreciendo contratos ventajosos y presionando para obtener acceso exclusivo a la invención. Algunos comenzaron a sugerir que se aplicaría a fines militares, creando nuevos tipos de soldados mejorados genéticamente. Los temores de Lucas se hicieron aún más palpables. Sabía que, si bien sus intenciones eran altruistas, las implicaciones reales de su descubrimiento estaban lejos de estar controladas por un simple protocolo. ¿Cómo podemos evitar que intereses egoístas y destructivos se aprovechen de algo que, en esencia, podría salvar vidas? Lucas se encontró ante un dilema aún mayor de lo que había imaginado. ¿Sería su descubrimiento más peligroso si se mantenía en secreto o si se divulgaba al mundo? A medida que se intensificaban las discusiones sobre su invento, Lucas comenzó a sentir una creciente soledad. Había perdido la confianza en muchos de sus colegas científicos, quienes ahora parecían más preocupados por el impacto financiero de su descubrimiento que por su uso responsable. Su relación con Anna, aunque todavía sólida, comenzó a ponerse a prueba por constantes desacuerdos sobre cómo afrontar la situación. Lucas sintió que al revelar su invento al mundo, estaba perdiendo el control sobre algo que había sido exclusivamente suyo. La idea de que el futuro de la humanidad ahora dependía de las decisiones que tomaran otros científicos, políticos y corporaciones comenzó a asfixiarlo. Se preguntó, después de todo, si debería haber mantenido su invento en secreto, como muchos sugirieron. Lo que no podía prever fue que, incluso mientras intentaba mantener la moralidad de su invento, estaba a punto de perder mucho más de lo que imaginaba. En los días que siguieron, el mundo se dividió aún más sobre el invento de Lucas. Grupos de activistas comenzaron a movilizarse, algunos argumentando que el descubrimiento debía ser destruido por completo, mientras otros afirmaban que representaba la salvación de la humanidad. Lucas, presionado por todos lados, no pudo hacer frente a la magnitud de su creación. Se encontró en un laberinto de dilemas morales. ¿Qué sería peor, permitir que su invento cayera en las manos equivocadas o destruirlo y perder la oportunidad de cambiar el mundo para mejor? Se alejó de su equipo, volviéndose más solitario, alimentado por un sentimiento de impotencia. La sociedad parecía estar al borde de una revolución científica, pero sin saber cuáles eran los límites de lo que podía considerarse ético. El dilema de Lucas continuó atormentándolo y comenzó a cuestionar su propia moralidad. Después de todo, él había creado la tecnología, pero ¿quién sería responsable de sus consecuencias? Se preguntó si, al seguir adelante con su trabajo, no había abierto una caja de Pandora que, una vez abierta, nunca podría cerrarse. El peso de la responsabilidad se hizo insoportable y empezó a temer que al final su invento no sería la salvación, sino el comienzo de un cataclismo. Pero mientras luchaba con estos pensamientos, una pregunta persistía en su mente: ¿hasta dónde podría llegar la ciencia en su búsqueda de la verdad antes de cruzar la línea hacia la ética y el respeto por la vida humana?